Ya hablamos del cambio de mindset que me permitió traer al plano físico, específicamente a las calles de concreto acá en New York, un sueño que habitó mi ser por más de una década. También hablamos del cambio de mindset que me permitió dejar de posponer un proyecto, un deseo, un anhelo que venía empujando desde hace 2 años y finalmente llega a ser este espacio a través de estas plataformas. Y hoy vamos a hablar del tercer mindset de estudio en nuestra serie de episodios del mes de febrero por aquí en Esperando la Señal Podcast, en donde una decisión que viene desde la necesidad, desde el tenemos que accionar y tenemos que movernos lo más rápido y estratégicamente posible, da como resultado un nuevo negocio que me hace cuestionar mi sistema de creencias en cuanto a lo que merezco, lo que puedo sostener y quién soy como mujer inmigrante en este país y cómo todo esto nace de una conversación entre amigos y se vuelve nuestra nueva fuente de ingresos. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal en la cápsula número 3, el tercer episodio de esta serie titulada Mindset de Estudio, similar a Casos de Estudio, que estamos llevando a cabo durante el mes de febrero, en donde les traigo diferentes situaciones, proyectos, momentos claves en mi vida, en donde un cambio de mindset, un análisis a mi sistema de creencias y una transformación a los pasos que estaba dando o no, me han permitido avanzar, llegar más cerca o incluso conseguir una meta o un objetivo en particular. Como ya les mencioné al principio de este episodio, ya llevamos 2 cápsulas al aire. La primera en donde nos centramos en cómo finalmente dimos los pasos y nos permitimos asistir a nuestro primer New York Fashion Week. Recientemente cerramos nuestra temporada número 8 y les comentaba un poco de todo ese proceso de un sueño que en parte me motivó a venirme a los Estados Unidos, específicamente a New York. Algo que yo pensé que era lo que iba a perseguir de entrada, darme cuenta que no era necesariamente así, todas las diferentes creencias limitantes que de alguna manera hicieron que este sueño tardara un poco más en llegar, más de una década, si nos ponemos específicos, y cómo todos estos cambios de creencias me permiten finalmente llegar a ese punto de dar los primeros pasos en el mundo de la moda. El segundo episodio está enfocado en lo que es Esperando la Señal Podcast, otro proyecto, otro anhelo que si bien no tardamos 10 años en hacerlo realidad, sí estuvimos un par de años posponiéndolo y enfocándonos más en las excusas y en los obstáculos que en las soluciones y posibilidades. Y para este tercer episodio, que de hecho fue uno que me estuvieron pidiendo recientemente por Instagram, en estos días les dejé un poll para que pudieran elegir cuál iba a ser la próxima cápsula y definitivamente sé que esto es un tema que he llegado a mencionar aquí y allá. No le he dado su espacio, no le he dado su protagonismo y es precisamente lo que vamos a hacer en el episodio del día de hoy, que además lo estamos grabando en el Año Nuevo chino, que por lo que entiendo viene muy lleno de prosperidad, de abundancia. Me gusta todo lo que he estado leyendo sobre estas creencias y tradiciones de traer más prosperidad y abundancia a tu vida y mucho de ello vamos a estarlo tocando el día de hoy. Siento que tiene un poquito como de simbolismo por allí, pero bueno, ustedes me dirán. Y antes de entrar en materia, algo en lo que quiero ser muy clara, yo normalmente no hago tanto como disclaimers, pero siento que es importante hacer el énfasis en que lo que vamos a estar hablando por acá a un nivel medio superficial, suficiente para darles el contexto y que entiendan de dónde viene toda esta situación, pero no adentrándonos demasiado en los detalles. Toca temas migratorios, toca temas legales, toca temas papelísticos si se quiere, y hago énfasis en que esto no es una asesoría legal, esto no es una asesoría de inmigración, yo no soy abogada, yo no soy especialista en estos temas, y todo lo que voy a estar compartiendo el día de hoy brevemente tiene que ver con mi experiencia
experiencia personal, con las opciones que estaban disponibles para mí, con los pasos que nosotros dimos en cuanto a nuestro caso particular, pero de ninguna manera es una asesoría en cuanto a temas legales, en cuanto a temas migratorios, ni siquiera en cuanto a temas de la inversión en sí que hicimos para este proyecto, para este negocio. En términos de asesorías en las que yo me enfoco particularmente, tiene que ver con nuestro sistema de creencias, con el desglosar, analizar y sanar nuestras creencias limitantes para así poder accionar en pro de nuestra presencia digital, de nuestros emprendimientos, productos, servicios, marca personal. En eso es lo que me enfoco yo, y para aquellos interesados, como siempre, en la descripción del episodio les voy a dejar el formulario que pueden llenar para conocer un poco más de tu caso y cómo yo te puedo ser de ayuda. Habiendo dicho esto, este tercer episodio, a diferencia de los otros dos que ya hemos tenido en la serie, no viene de tengo este deseo, tengo este proyecto, pero lo he venido posponiendo por mi sistema de creencias, y cuando empiezo a creer, valga la redundancia, de que yo lo puedo hacer realidad y que es posible para mí, empiezo a tomar ciertos pasos y logro llegar cada vez más cerca a esa meta, o logro hacerla realidad. Ese diría que es el camino en común que tienen los primeros dos episodios de esta serie. En este caso vamos a hablar de una toma de decisión que vino un poco más desde la necesidad, que vino un poco más desde todas las opciones que estamos viendo. Esta es la que nos queda, esta es por la cual nos vamos a ir, esta es la carta que vamos a jugar. Y a raíz de esta toma de decisiones y a raíz de los resultados que esa toma de decisión nos da, es que empieza a cambiar mi sistema de creencias, es que empiezo a cuestionar la manera en cómo yo veo temas como el merecimiento, como las finanzas, y es allí donde empiezo a cuestionar, a cambiar y a sanar la manera en cómo yo me veo, en este caso, como copropietaria, codueña de un negocio. El decir, esto es algo en lo que yo invertí mi dinero, esto es algo en lo que yo, esto tiene cierto peso para mí y no es un hobby, no es un proyecto que, bueno, si no funciona ya está, sino, no, esto tiene un peso muy importante en mi vida a nivel personal y profesional. Para quienes son nuevos por acá, bienvenidos. Yo soy Pameluna, psicoterapeuta y mentora de emprendedores y creativos, content creator, podcaster por este espacio Esperando la Señal, que lo pueden ver y escuchar por Spotify, YouTube y Apple Podcasts. También soy venezolana, nacida, crecida por 18 años en mi querida Venezuela, y quien vive acá en New York desde el 2011. Y hago este énfasis o toco este punto porque está de alguna manera relacionado al tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y la primera aclaratoria o creencia que mucha gente hasta el día de hoy tiene, y se los digo porque a mí me llega esta pregunta todo el tiempo. Como les digo, yo vivo acá desde el 2011, son 15 años, un poco más de 15 años de que yo estoy en este país, específicamente en esta ciudad, cosa que agradezco enormemente. Muchas personas tienen la creencia de que uno obtiene ciudadanía, residencia por el tema de cuánto tiempo tiene en este país. Y desafortunadamente aquí eso no funciona así. He tenido la fortuna de poder tener diferentes tipos de visados. Por eso es que les hice el énfasis al principio del episodio de que cuando hablemos de estos temas, esto no es una asesoría legal ni migratoria, pero tiene que ver con el cómo nace este proyecto, este negocio del cual les voy a estar hablando el día de hoy. Para contexto, la historia de este negocio inicia en el verano del 2024. Ese fue un periodo en donde mi esposo, uno de sus mejores amigos y yo, se da esta tradición de ir a la playa todos los fines de semana. Para mí, yo siento que yo en otra vida o fui un animal marino o fui una sirena, porque a mí tú me puedes lanzar en el mar y yo soy feliz ahí todos los días de la vida. Cuestión de que siempre íbamos para allá, salen diferentes temas, hablamos de diferentes cosas, hasta que un día en particular, un fin de semana en particular, que en este momento no me acuerdo en qué estaba ocupada, tenía otros planes, tenía otra cosa, no me uno al plan, ellos dos van a la playa. Y hago esta mención porque la historia comienza conmigo volviendo a casa y recibiendo un mensaje que ojalá lo consiga por allí, porque siento que se los tengo que publicar por algún lado, en donde mi esposo literalmente me dice: hola, voy volviendo a casa, vamos a comprar un barco, te amo.
Y yo quedarme así como, ah, énfasis o contexto o paréntesis por acá para quienes sepan de estos temas. Yo no sé si es la personalidad de él, yo no sé si tiene que ver con temas astrológicos, él es Virgo, los astrolovers me dirán, pero cuando ese hombre dice que algo va a pasar o que él va a hacer algo, él va a hacer que suceda. Y yo lo aprendí a través de este proceso. Así suene algo descabellado que tú dices, ajá, sí, cuando él te diga que él va a hacer algo, eso va a pasar. Énfasis en esto. Cuestión de que a mí me llega ese mensaje y para mí es como que, ajá, sí, ok. Yo nunca tiro la idea completamente para abajo, pero para mí fue así como que, ok, cool, qué lindo. Y una de las cosas que yo he aprendido en este proceso, y vamos a estar lanzando diferentes señales y como que tips a través de este episodio, y algo que yo siento que es importante tomar una página de nuestra contraparte masculina, es cuán fácil o cuán más abierto yo siento que son los hombres, y esto en líneas muy generales, hablar de negocios, hablar de inversiones, hablar de qué oportunidades hay allá afuera. Y digo en líneas generales porque si bien conozco y tengo amigas que sí son más abiertas y más dadas a hablar de esto, siento que hay una diferencia muy grande en cuanto a nuestra relación con las finanzas y el dinero versus la relación de los hombres. Para ellos no hay ningún problema o no es algo como tan incómodo o tan tabú hablar de cuánto estoy generando y cuánto podemos invertir acá y cuánto puede dar este negocio. Mientras que para las mujeres es como que nos da un psicoterror incluso ver nuestra cuenta bancaria. Y se los digo porque yo he estado allí. Y si bien este episodio vamos a hablar de la transformación mental luego de hacer una inversión significativa en un negocio, la base o la raíz de toda esta temática tiene que ver con las finanzas, pero también tiene que ver con nuestras creencias y nuestra relación con el dinero. Y para mí, una de las cosas que yo he aprendido en todo este proceso que termina en un nuevo negocio y un nuevo visado que jamás vi venir, es justamente la importancia de cambiar esa narrativa interna. Para seguir un poco con la historia, pasan los meses, esto fue en julio, digamos, para septiembre, nuestra abogada nos indica que el proceso en paralelo que nosotros llevamos para la permanencia, y por eso hago énfasis de que yo lleve 15 años acá no significa que ya tengo todo resuelto. Vamos en esas vías, pero son procesos que toman tiempo, son procesos complejos. Y en ese momento nuestra abogada nos dice de que el proceso que ya nosotros habíamos iniciado, algo que no tiene que ver con este tema, pero está relacionado de alguna manera, va a tardar un poco más de lo que pensábamos y necesitamos tener algún otro tipo de estatus o visado que nos dure un par de años más para dar más tiempo al otro proceso. Obviamente en ese momento es como, ok, hay que ver qué hacemos, tenemos que hacer nuestro análisis, porque para el siguiente año, el 2025, ya yo era consciente que el visado que yo tenía en ese momento, una visa de trabajo en la que también está mi esposo, iba a terminar. Este tipo de visado en particular solo se podía renovar una vez, ya esa renovación se había hecho, y si bien este es un visado que daba paso a un estatus migratorio más estable como una residencia americana, mi trabajo no lo iba a sponsorear, por ende esa opción no la tenía. Empezamos el año ya con esa mentalidad de tenemos 6 meses. Tenemos 6 meses para ver cómo resolvemos esto. Tenemos 6 meses para ver qué visado obtenemos. Empezamos a ver diferentes opciones. Se vio la opción de un posgrado. Se quedó aceptado en un posgrado que al final ese programa lo cerraron porque no hubo suficiente enrollment. Se ven diferentes vías, se ven diferentes opciones. Y eventualmente en todo este proceso, y aquí es donde volvemos a la conversación que mi esposo tuvo con su mejor amigo, mi esposo consulta con nuestra abogada de, mira, ¿y si nosotros hiciéramos una inversión, empezáramos algún negocio? Habíamos pensado en boat rental o rentar barcos en Miami. Este amigo de nosotros se había mudado a Miami, entonces estaba la opción de, bueno, uno de nosotros va a estar allá físicamente todo el tiempo. Nosotros pudiéramos hacer quizás la parte más operacional, más el tema de logísticas que se puede hacer a distancia. Y básicamente ella nos dice, ok, aquí hay algo. Y empezamos a tener esa conversación mi esposo y yo, y para mí fue el hecho de que cómo pasamos de una conversación que ustedes tuvieron hace meses, que para mí es como, esto no va a pasar jamás y nunca, a parece que esta es la opción más tangible y más real, y era como,
bueno, es lo que toca. Y yo siento que principalmente, no voy a decir solo, pero principalmente las personas que han atravesado diferentes cambios de estatus, de visado, de papeles, entienden que a veces uno se va por unas vías que uno dice, en una situación más estable o más lógica, es como yo no me hubiera ido por esta vía, pero la vida me está diciendo, esta es la opción que tienes y tú decides si lo tomas o lo dejas. Empezamos a armar el caso en cuanto a todos los documentos que se necesitaban, todos los papeles, todo, o sea, eso fue un proceso añadido a el tema de, bueno, cuando se acabe este visado de trabajo, si no ha llegado el otro visado a tiempo, se acaba mi trabajo, nos estábamos mudando. El 2025 fue un año, gente. Pero para hacerles el cuento corto, eventualmente, gracias a Dios, las cosas salen bien. El negocio lo registramos, lo iniciamos, va viento en popa y obtenemos el visado el año pasado. Hasta este punto vamos a decir de que tuvo su complejidad mental el hacer esta inversión, el hacer este proceso. Pero para mí lo interesante cuando yo hago el análisis, y por eso digo que es un poco diferente a los otros casos de estudio, los otros mindset de estudio, esos episodios que ya hablamos anteriormente, en donde se diferencia es que acá, para mí al menos, mi proceso cuando se ha tratado de un tema legal, de un tema migratorio, es como, mira, esta es la opción, esta es la opción. Esto es lo que hay que invertir, esto es lo que hay que invertir. Esto es lo que hay que pagarle a la abogada, esto es lo que hay que pagarle a la abogada. Es como que no me doy tantas vueltas porque es como, esta es la que hay y se acabó y hay que lanzarse y hay que confiar. Parte del mindset que he venido desarrollando, y yo siento que sobre todo con este último proceso lo viví más, fue justo esta idea de hasta dónde está mi responsabilidad y hasta dónde me toca soltar. Y ya he hablado anteriormente en el podcast de que el tema soltar para mí ha sido un poquito de un struggle, un tira y encoge, un ensayo y error, porque yo por mucho tiempo he sido una persona mucho más sistematizada, mucho más, este es el plan y estos son los pasos a seguir y primero A y después B y hacemos esto. Y muchas veces la vida no funciona así. Y aquí no les estoy diciendo que no tengan un plan. Aquí no les estoy diciendo que no tengan una visión. Aquí no les estoy diciendo que no tengan los primeros pasos definidos de qué es lo que van a hacer. Porque sí siento que independientemente del sueño que estés persiguiendo o el objetivo que quieras conseguir, siempre va a haber una parte que está en tus manos. Siempre hay pasos que tú tienes que dar. Siempre hay acciones por las cuales tú eres responsable. En este caso era el hecho de, ok, la inversión que se va a hacer, los documentos que hay que enviar, el plan de negocio y las proyecciones y todo lo que hay que establecer. O sea, todas estas cosas nosotros no nos podíamos sentar y esperar de que alguien nos lo viniera a resolver. O vamos a decir que en parte habían cosas que la abogada hacía, pero igual eran cosas que nosotros teníamos que gestionar de necesitas esta información, hay que hacer este pago, hay que hacer dar estos pasos. Entonces siempre hay una parte que nos corresponde a nosotros y obviamente hay estrés y hay preocupación y hay ajetreo, todas estas cosas suceden, pero la parte que normalmente a mí más me cuesta o me ha costado históricamente ha sido la de una vez que ya tu parte del trabajo terminó y ahora el resultado depende de un agente externo, llámese agente de inmigración, llámese la abogada, llámese las otras partes que estén involucradas en el proceso a través de las cuales nosotros no tenemos ningún control. Yo no podía controlar cuánto la abogada mandaba los papeles, yo no podía controlar cuánto tiempo les tomaba a los agentes de inmigración ver nuestro caso o a cuál agente de inmigración le iba a tocar el caso o si decidían aprobarlo o no. Eso se sale de mi control. Y yo siento que uno de los primeros aprendizajes, que en este caso ha sido más como un recordatorio y reforzar, es el entender de la manera como yo llevo el soltar. No significa de que, bueno, confío y no hice nada, sino entiendo cuál es la parte que me corresponde a mí, entiendo cuál es la parte en donde yo tengo cierta responsabilidad y yo me tengo que encargar de dar ciertos pasos. A la misma vez también entiendo hasta qué punto está en mis manos y qué parte es la que me toca soltar, es en la que me toca confiar y es donde me toca ser paciente, que es un proceso mediante el cual que también es algo que se desarrolla con el tiempo. Y para mí, todo lo que fue el 2025, pero específicamente este proceso, ha sido una de las pruebas más grandes de
la paciencia y de la confianza. Pero siento que independientemente del proceso que cada uno de ustedes que esté viendo o escuchando este episodio esté atravesando, el objetivo que estén persiguiendo, el sueño por el cual estén trabajando, es clave entender en qué punto toca soltar y en qué punto toca confiar. Y con todo esto, luego de estar del otro lado, en donde ya el negocio está andando, ya los papeles están, ya el visado está, es como que listo, ya tenemos todo armado. Aquí es donde empezó mi proceso de cambio de mindset, porque lo que esta oportunidad, porque fue una gran oportunidad y un gran empujón, una serie de empujones que la vida me dio el año pasado, pero este en particular lo que me vino a enseñar o lo que me vino a mostrar es que mi sistema de creencias alrededor de las inversiones, alrededor del dinero y alrededor del merecimiento necesitaban ser reevaluadas, analizadas y sanadas. Y esto me llevó a puntos en mi vida anteriores, y aquí es en donde vuelvo a retomar un poquito la importancia de tener una mejor educación financiera y también tener un sistema de creencias en cuanto al dinero reforzado, sanado, estable, y que el dinero no sea un tema que queremos evitar, que nos genera miedo, que nos genera estrés, que nos genere ansiedad. Con esto no digo que no hay situaciones en la vida en donde quizás los ingresos no están siendo tantos o hay cierta falta de estabilidad. Obviamente todos pasamos por estos baches y estos procesos, pero es el que nuestra relación y sistema de creencias en general en cuanto al dinero no sea una que venimos arrastrando de generaciones pasadas o de aprendizajes que no son nuestros. Y con todo este proceso, cuando yo me pongo a pensar en, ok, ya tenemos esto listo, y como yo asesoraría a quienes ayudo en mis mentorías 1-a-1, o como yo he llevado a cabo lo que es el podcast, lo que es Fashion Week, lo que es mi negocio, lo que es cualquier objetivo, plan que yo tengo, es, ok, hay que ser constante, hay que hablar de ello, hay que tomar espacio, hay que ser repetitivo, porque la gente no te puede comprar algo que no sabe que tú vendes. La gente no te va a comprar algo que no sabe que existe, y para que la gente pueda saber de la existencia de tu producto, de tu servicio, de lo que sea que tú estés ofreciendo allá afuera, tú tienes que hablar de ello una y otra vez. Y como ya hemos mencionado anteriormente, las redes sociales vienen a ser estas herramientas de fácil acceso a las que afortunadamente hasta este momento todos podemos acceder mientras tengamos un teléfono, y a este punto prácticamente todos lo tenemos. Entonces es algo que no requiere una inversión de dinero, como yo decirte, no es que tengo que pagar por este programa para aprender a utilizar esto. Es bastante user friendly, es algo que ya se ha vuelto parte de nuestro ecosistema y el día a día, y básicamente hemos caído en esto de que si no tienes presencia digital no existes, básicamente, y lo mismo va para tu negocio. Entonces cuando ya tenemos todo establecido y llega el punto de, ok, vamos a empezar a hablar del negocio, vamos a empezar a promocionarlo, porque obviamente para que nos lleguen clientes que rentan nuestro bote en Miami, nosotros tenemos que darle publicidad, nosotros tenemos que darle movimiento, nosotros tenemos que estar hablando de esto. Ahí fue el primer red flag mental para mí de decir, uy, ya va, ¿por qué me siento incómoda siquiera de pensar en hablar de estos temas? Porque me está costando esto de comunicar a través de mi presencia digital y de mis plataformas digitales y de mis redes sociales que tenemos este negocio, que invertí en esto de lo que estoy orgullosa, que tenemos esto que puede ser de utilidad para otras personas que vivan en Miami o vayan de pasada a Miami, que quieran salir un rato, que se quieran divertir, que la quieran pasar bien, y que es un servicio muy común allá, y decirles, mira, lo puedes rentar por mi parte. Tengo esto que iniciamos recientemente. Y cuando me siento a analizarlo, me doy cuenta de que mi sistema de creencias alrededor de ser copropietaria de un negocio que no es en lo que yo me vengo involucrando, el sistema de creencias alrededor de hablar de soy dueña de esta propiedad, de este asset, de esto en particular, me estaba generando miedo, me estaba generando no vergüenza, pero sí era algo en donde yo sentía que
chocaba con esta creencia de la falsa humildad. Y hablo de la falsa humildad y siento que es importante volver a traerlo a la mesa porque ya hemos hablado de esto anteriormente. Cuando sale el tema de la humildad, y yo digo la falsa humildad, me refiero a esta creencia que nos han inculcado por mucho tiempo de no tomar espacio, de no ser tan vocal, de no ser tan protagonista y asociar todo lo contrario con ser humilde. Ser humilde es jugar chiquito y calladita te ves más bonita y no estés haciendo tanto ruido y uno no tiene que estar como hablando tanto de mira lo que tengo, mira lo que hago. Y eso va directamente en contra de una mentalidad de empresaria, de una mentalidad de dueña de negocio, de una mentalidad de alguien que tiene una oferta a través de la cual brinda un servicio de utilidad a otros y a su vez genera dinero. De allí salen todos estos pensamientos o dudas en cuanto a ¿debería cobrar por lo que ofrezco? ¿Cuánto debería cobrar? Déjame ponerle todos estos descuentos y todas estas ofertas porque si no la gente no lo va a pagar. Van a pensar que es muy caro y toda esta línea de pensamientos que muchos de nosotros hemos llegado a atravesar a la hora de lanzarnos con un negocio, un producto o servicio. Cuando nos ponemos a pensar en que venimos tradicionalmente de una estructura un poco más establecida, un poco más vieja escuela, por ejemplo, trabajar de un 9 a 5 en donde no tienes que estar promocionando nada porque tú tienes tu cheque 15 y último, tú tienes tu pago, tú tienes tus horas, entonces no es algo a lo que tú le tengas que estar publicitando tradicionalmente, sino tú vas, tú haces tus horas, a ti te pagan, listo. Cuando ahora cambiamos a un modelo, a un sistema de negocio en donde para que ese negocio prospere, para que ese negocio le entre dinero, tengas ingreso, exista movimiento, le tienes que dar visibilidad, le tienes que dar publicidad, le tienes que dar una plataforma. Y mucho de ello está arraigado a nuestro sistema de creencias. Porque si nosotros traemos esa mentalidad de hay que jugar chiquito y no hay que ser protagonista y qué va a decir la gente, van a pensar que negocio es ese, que de dónde se están robando esa plata o cualquier cosa que uno pueda llegar a pensar, es como, no, chiquito, poquito, a lo mejor le digo a 2, 3 personas y ya. Eso le está comunicando a nuestro negocio que no es lo suficientemente valioso o importante, que casi que nos da vergüenza y pena. Y es como, a ti te tengo allí. Y bueno, el que te descubra por obra y arte de Jesucristo y por milagro de la vida es el que a lo mejor va a alquilar, va a rentar, va a hacer el negocio con nosotros y el resto es como que, bueno, queda allí. Así no funciona. Y llegué a hacer este recorrido mental y empecé a entender cómo mi sistema de creencias ha ido evolucionando hasta ese punto, pero también lo que todavía me tocaba trabajar. Y con esto me refiero a que cuando yo me vengo a New York desde Venezuela, si bien agradezco que no me viene en una situación precaria. En el 2011 sí, ya estaban pasando ciertas cosas en Venezuela, pero ni medianamente todo lo que vendría años después. Entonces yo me vine porque tuve la oportunidad de hacerlo, tenía el apoyo de mis padres, tenía dónde llegar, pero para mí esos primeros años yo recuerdo lo que me costaba utilizar mi dinero. Y no estoy hablando ni siquiera de una inversión, estoy hablando de, estoy con mis amigos de la universidad y todos quieren ir a tomarse un Starbucks y para mí lo que me costaba pagar ese Starbucks de $5 y era así como que no, yo no puedo, internamente yo me decía como que no puedo estar pagando ese café, yo tengo que estar ahorrando, uno tiene que guardar el dinero porque uno nunca sabe si más adelante pasa algo, si ya mis papás no me pueden apoyar económicamente o si me toca a mí regresarme. Esta era la línea de pensamiento y viene muy arraigada del tema supervivencia, del tema sé cómo está la situación allá, del tema allá la están pasando mal y acá no es que yo esté millonaria todavía, pero es como yo por lo menos estoy generando algo, debería estar guardando, debería estar ahorrando. Y aquí es en donde vuelvo a hacer énfasis en la importancia de la educación financiera y en la importancia de entender y reconocer y accionar en pro de que el dinero es una energía, de que el dinero tiene que estar en movimiento. Y quizás la parte de energía le sonará un poquito esotérico a algunos. A mí al principio también era así como que, ¿cómo que energías? Eso es un papel que me permite comprar cosas.
llega a ser una energía en el sentido de que si tú lo tienes en el banco ahí guardado, aguantado, para que si en dicho caso hay una emergencia que yo lo tenga que utilizar, eso no se está regenerando, eso no se está moviendo, eso está ahí y ya. Pero si nosotros queremos acercarnos a todos estos objetivos que año a año ponemos en el vision board o escribimos o en el journal o decimos mantras de quiero dinero y quiero ser millonario y quiero traer abundancia y riquezas y tener unas finanzas estables, pero nuestra acción es no voy a gastar ni un centavo en nada innecesario, vamos a vivir con lo básico, con lo necesario y listo, y ese dinero no se toca porque si alguna emergencia. Es contradictorio. Si nosotros en vez entendemos de que, mira, yo puedo segmentar mis finanzas en, sí, obviamente tener un colchón, tener unos ahorros, tener dinero que para ciertas situaciones me puedan servir, yo tener como esa vía de emergencia y al mismo tiempo otra parte de mi dinero puede ir a inversiones, puede ir a negocios, puede ir a incluso financiar mi educación financiera. O sea, a lo mejor esto es un tema de que, mira, yo quiero que un especialista me enseñe más sobre cómo puedo manejar mi dinero. Tengo la conciencia de que es importante invertir, pero no sé dónde empiezo, no sé cómo, no sé qué. Parte de ese dinero puede ir a, déjame pagarle a un asesor financiero que me ayude. Si de repente es el quiero tomar un curso de finanzas, quiero hacer un programa de estudio, una certificación relacionada a finanzas, una mentoría. Todos estos son acciones a través de las cuales invertimos nuestro dinero en algo que nos va a dar un retorno. Quizás no va a ser un retorno inmediato como cuando tú haces tus horas de trabajo y te llega tu cheque 15 y último, pero estás haciendo inversiones que van a multiplicar tu dinero, que van a amplificar tus finanzas. Y todo eso empieza desde nuestra capacidad de tener un mejor entendimiento financiero y creer que estos movimientos, que ese poner el dinero allá afuera y no solamente guardarlo en una cuenta bancaria donde no está generando absolutamente nada, me va a llevar a acercarme a esa abundancia, a esa multiplicación financiera, a esa estabilidad económica que yo tanto estoy buscando. Luego llegamos a la siguiente fase de mi crecimiento o mi desarrollo de mindset financiero. Y curiosamente llega a mí en el punto más inestable a nivel global, que es la pandemia. Esta es la primera vez en donde yo conscientemente empiezo a invertir mi dinero y parte de lo que me permite empezar a dar estos pasos, sí, es el hecho de que yo tenía un sistema de voy ahorrando, voy guardando, pero lo que empieza a hacer el clic de también tienes que mover ese dinero ha sido definitivamente mi pareja, ha sido definitivamente mi esposo. Y aquí no estoy diciendo que la única fuente de impulso o de ayuda económica va a ser tu pareja, pero sí siento que es importante el analizar de quienes nos estamos rodeando. Puede ser pareja, puede ser amistades, puede ser familiares, puede ser mentores. Aquellas personas que te rodean, ¿cuál es su tipo de mentalidad en cuanto, en este caso, a dinero? Son personas que apenas les llega el cheque ya lo tienen que estar gastando. Son personas que guardan todo y no se permiten comprarse ni un caramelo. Son personas que tienen una conciencia de, ok, este es el dinero que yo ahorro, este es el dinero que yo invierto. Estoy constantemente buscando oportunidades y posibilidades de que mi dinero trabaje para mí y se multiplique. Todo esto es importante de analizar porque si bien uno tiene una conciencia propia y uno toma sus decisiones al fin y al cabo, sí hay un impacto y una influencia significativa en cuanto a las personas de las que uno se rodea. Y si uno constantemente está rodeado de personas que les da miedo hablar de dinero, no les gusta ni tocarlo, ni pensarlo, no se sientan a ver su cuenta bancaria o por el contrario, dinero que les llega, dinero que se va en cosas que no te digo que no te des tus gustos, no te digo que no vivas la vida, pero no hay un plan a futuro. Es todo más inmediato, es todo me voy de viaje ya o compro esto, compro lo otro y después no tienen nada. Entonces ninguno de los dos extremos es bueno. Si nos estamos dando cuenta en ese análisis de que mira, realmente las personas en las que yo me estoy rodeando no tienen
esa visión a futuro en cuanto a finanzas o no les gusta sentarse con ello, ¿cómo puedo yo empezar a rodearme o buscar otras personas que sí estén más alineadas con la idea de invertir, a la hora de mover su dinero, a la hora de buscar oportunidades? Y en mi caso fui muy afortunada de que mi esposo era el tipo de persona que me ayudó a empezar a ver incluso mira, está bien que guardes, está bien que ahorres, pero si de repente vamos al mall y yo me puedo comprar 2, 3 camisas porque es algo que necesito para el trabajo o para salir o es algo que quiero, y tú ni siquiera te puedes dar ese gusto porque sientes una culpa o sientes un miedo de que no hay que guardar hasta el último centavo, tú estás trabajando también para disfrutar, tú estás trabajando también para vivir tu vida, no estás viviendo para trabajar, o sea, trabaja para vivir, trabaja para darte la oportunidad de invertir en ti, invertir en tu felicidad, invertir en pasar rato con tus amigas, ir a tomarte un café y todo este tipo de cosas. Y sí fue algo que al principio a mí me costó mucho. Y el empezar a rodearme de personas como él fue lo que empezó a expandir mi mindset y darme cuenta de que, mira, está bueno que tengamos estos ahorros. Fue gran parte de lo que ayudó a que en el momento de hacer la inversión del barco estaba ese capital disponible para poder hacerlo. Pero si para ese momento yo todavía me quedaba con no, esto es demasiado riesgoso, no hay que estar gastando, hay que guardar todo, no teníamos la oportunidad ni del visado ni de un nuevo negocio que iba a continuar multiplicando nuestro dinero. Entonces sí siento que una de las recomendaciones que yo nos dejo en este proceso es hacer una mini auditoría de quiénes son las personas de las cuales nos rodeamos, con quienes pasamos más tiempo, que tienen esa influencia directa o indirecta en nosotros. ¿Cómo es su relación con el dinero? Si tú quisieras algún tipo de asesoría o consejo o opinión en cuanto a temas de finanzas, ¿hay alguien en tu entorno a quien tú sientes que pudieras acudir cuando se trata de hablar de inversiones, de buscar oportunidades? Estas son conversaciones que se están teniendo en tu círculo. Cuando se trata del tema dinero, lo que ves es más gente gastiva y que no tiene un plan a futuro. Estás rodeándote de personas que solamente lo ven como hay que guardarlo, más como desde el miedo y la precaución, pero no ver cuáles son las oportunidades en las que mi dinero puede trabajar para mí, y empezar a hacer ese análisis y también hacerlo con nosotros mismos de, ok, si hay un tema en cuanto a finanzas del cual no me siento segura, no me siento en la capacidad o siento que pudiera aprender más, saber más, ¿qué son pasos que yo puedo empezar a dar ahorita mismo? ¿Hay algún tipo de asesoría? ¿Hay algún tipo de programa? ¿Hay algún tipo de certificación que me permita a mí las herramientas y lo que yo necesito para empezar a dar pasos más informados en cuanto a mis finanzas y no repetir patrones que en mi caso yo llegué a ver en generaciones anteriores? Y estoy seguro que muchos de nosotros llegamos a ver de, bueno, papá es el que se encarga de las finanzas, mamá se queda en casa. De nuevo, no que tenga nada malo de esto, pero es en el sentido de mamá no sabe cuánto dinero hay en el banco. Mamá no sabe en dónde se está invirtiendo el dinero. Si papá se va o papá no está el día de mañana, ella no sabría qué hacer con esto. Y es el cómo yo puedo empoderarme de alguna manera y educarme en cuanto a estos temas que me competen a mí también, porque también es mi dinero, también son mis finanzas, también son mis inversiones, y cómo yo puedo tener un mejor entendimiento de a dónde va mi dinero. Y la tercera fase, cuando se trata de este mindset financiero, llega, como les comento, luego de haber hecho esta inversión significativa, luego de ya tener este negocio andando, luego de ya tener una visa de inversión. Para mí todo esto se sentía ajeno, se sentía como que no me pertenecía, incluso se llegó a sentir como que no lo merecía. Y es por el hecho de que no estaba acostumbrada a sostener este tipo de oportunidades, sostener este tipo de inversiones, sostener este tipo de negocios, pero que no estuviera acostumbrada, que me diera miedo y que me preocupara. No significa que era algo malo, es algo completamente nuevo a lo que mi sistema nervioso, mi sistema de creencias, mi ser se está acostumbrando. Y así como
la gente no sabe que tú tienes algo hasta que repetidas veces no lo hablas. También es entender que esas repeticiones hay que hacerlas con nosotros mismos. Repetirme, en este caso, día a día: soy copropietaria de este negocio, sostengo esta inversión, estoy en la capacidad de mover mi dinero de formas que la Pamela del 2011 no tenía previsto. Tengo la capacidad de ser la primera mujer en mi linaje en hacer una inversión en un negocio, en un asset que es mío, es decir, esto es mío, no por asociación, no por este es el barco de mi esposo y por ende es mío, sino no, este es mi dinero, esta es mi inversión y este es mi negocio también. Yo puedo tomar decisiones acá también, yo genero acá también, yo soy responsable de esto también. Y si bien al principio se sintió como mucho, el empezar a hacer esta reprogramación interna desde el yo merezco esto y el hecho de que hay personas anteriores en mi linaje y en mi familia que no llegaron a tener la oportunidad, se llegaron a ver siempre desde el yo dependo de lo que mi pareja haga o lo que mi pareja genere, o yo nunca tuve algo propio, sea un trabajo, un activo, una cuenta, un lo que sea, y yo tener el privilegio y la oportunidad de ser la primera en muchos aspectos de sostener esto y vivir esto. Es un honor, es una responsabilidad, pero también es algo que yo merezco por todo lo que me he trabajado a nivel interno y externo. No es fácil y de nuevo es el reprogramar creencias que tienen décadas con nosotros. Creer que hay que jugar chiquito, creer que hay que ser humilde, creer que no soy buena para los números, creer que las finanzas es algo de lo que se tiene que encargar mi esposo. El empezar a reprogramar todo ello empieza desde el reconocer que hay cierto sistema de creencias que ya no alinean con nosotros, que no son ni siquiera nuestros, sino que es algo que venimos arrastrando de generaciones pasadas. Cuando reconocemos que esa no es nuestra realidad, eso no es lo que nosotros estamos viviendo, incluso llevándolo a un punto de ser la primera en muchas generaciones que le tocó migrar o que decidió migrar. Eso es un muy big deal. Sucede que ahora es cada vez más común y llega a normalizarse un poco el tomé la decisión un día de agarrar mis cosas e irme a otro país que tiene otro idioma, que tiene otro sistema, que tiene otro clima, que tiene otro set de reglas, que en donde estoy comenzando de cero. Eso llega a ser un big deal que el hecho de que uno lo normalice, que lo vea cada vez más, no significa que no tiene su peso y no significa que no conlleve también su propio sistema de creencias alineado a quiénes somos y en quienes nos queremos convertir. Y lo mismo ocurre con esto. Muchas veces venimos de un linaje en donde todos nuestros padres, abuelos, tíos, venían de trabajos más convencionales, venían de trabajarle a un jefe, venían de trabajar en una oficina o venían más desde esta dualidad de el padre trabaja y la madre se encarga del trabajo de criar a los hijos principalmente, mantener el hogar y de repente ser la que dice yo me fui, yo por muchos años conté principalmente conmigo, yo estoy trabajando desde los 15 años, yo estoy teniendo mi primera cuenta bancaria que es solo mía y no de que, bueno, es la cuenta que abrió mi papá y yo estoy allí, o es la cuenta que abrió mi esposo y yo estoy allí. Darme cuenta de que estoy siendo pionera y siendo la primera en tantas de estas cosas, de afuera se ve como que, wow, qué increíble, pero cuando se trata de nuestro sistema de creencias, es como un cortocircuito, es como un shock, llega a dar miedo. Y aún así no significa que esté mal. Estamos expandiéndonos, estamos haciendo estos saltos cuánticos, estamos permitiéndonos ir más lejos de lo que generaciones pasadas siquiera se permitieron pensar que era posible. Y todo eso conlleva un cambio en nuestro sistema de creencias y nuestro mindset. Y ese es el aprendizaje más grande que me ha llevado todo este proceso. El yo poder acá en este episodio decirles, hola, soy Pamela García, soy copropietaria de un barco. Tenemos un negocio en otro estado en donde estamos generando ingresos a raíz de rentar botes para
eventos, para salidas, para paseos, y eso es algo de lo que yo soy dueña, eso es algo en lo que yo invertí, es algo que me ha tomado tiempo el poder verbalizar y estar 100% orgullosa de ello y entender el peso, la relevancia y la importancia que eso conlleva. Y para mí, parte de la decisión de incluir este episodio en esta serie de Mindset de Estudio, no es solo el mostrarte cómo o lo importante que es reevaluar, reprogramar y sanar nuestro sistema de creencias. También es la importancia de visibilizar el ser pionera, ser la primera en ir contracorriente, en hacer las cosas distintas, en tomar espacio, en ser protagonista y en dejar de caer en esta falsa humildad. Es el visibilizar de que otras mujeres también tienen la capacidad de mejorar su educación financiera, de invertir, de ser dueñas de negocio, de hacer algo propio y de no tener una dependencia económica en alguien más que limita su toma de decisiones, que limita cómo accionan en su vida y en donde lo que esa persona haga en cuanto al dinero es lo que va directamente a impactar lo que yo haga o no. Es el tú poder tener esa independencia, ese agency, ese decir, yo tengo mis propios ingresos, mi propio dinero y yo tengo la capacidad de tomar decisiones en base a mí y no dependiendo de alguien más. Y eso es muchísimo. Si bien vivimos en tiempos y en una época en donde las mujeres ya es completamente normal que trabajen y se sostengan y tengan cuentas bancarias y todo este tipo de cosas. No fue hace tanto tiempo y no fue hace tantas generaciones donde todavía se mantenía esta estructura más tradicional o más vieja escuela de el que trabaja es el hombre y la mujer se queda en casa. Y romper con todo ello conlleva no solo un accionar externo, sino un cambio de paradigma interno muy importante. Entonces sentí que me hacía y les hacía un favor a quienes vean o escuchen este episodio el compartir esta historia, primero para mostrarte que a veces la vida te va a llevar por unas vías que no son las que tú pensabas y que no sea parte del plan y que no sea parte de la estructura que tú tenías y que no sea siquiera algo que tú tenías en mente y que cuando la oportunidad se te presente, lo primero que tú digas es como, es que yo no sé de esto. No significa que esté mal, no significa que no sea el camino a tomar. Esta es una invitación a abrirnos a las oportunidades que la vida nos da, así no se vean como lo que uno tenía previsto. Muchas veces del otro lado de esas oportunidades nuevas, inciertas, diferentes, hay un crecimiento y un desarrollo económico, espiritual, interno, de tanta expansión, pero no lo vamos a saber hasta que siquiera nos demos la oportunidad de preguntarnos, ¿y qué tal si voy por acá? ¿Y qué tal si intento algo nuevo? ¿Y qué tal si hago las cosas diferentes y a mi manera? Es también el entender de que muchas de nosotras estamos siendo pioneras y estamos siendo las primeras en dar pasos que generaciones pasadas no hicieron. Y el llevar esa responsabilidad tiene su peso, da miedo. Muchas veces no vamos a saber qué hacer, pero es el hecho de aún así lanzarnos y apostar por nosotras y entender de que le estamos cumpliendo no solo a las generaciones pasadas, sino a la versión de nosotros que pensaba que emigrar no iba a ser posible, pensar que salir de ese trabajo no iba a ser posible, pensar que tener independencia económica no iba a ser posible y mostrarle día a día, paso a paso, decisión a decisión, que sí se puede, que sí está disponible para nosotros y que nosotros lo podemos sostener. Es el visibilizar cada vez más eso que ofrecemos, que vendemos, que tenemos, que es de utilidad para otros, que es de valor para otros, que es valioso para nosotras mismas y entender de que si no estamos constantemente dándole su puesto, dándole su valor, dándole su protagonismo, la gente no va a saber que existe, la gente no va a saber que puede adquirir eso de ti. Y hay muchas personas que están buscando justamente ese producto, servicio, esa ayuda que tú brindas, pero al no saber que tú la ofreces, se van a ir por alguien más. No es de que si no la compran de ti, no la compran, punto. Eso lo van a seguir buscando. Si la necesidad existe, van a conseguir que alguien les solvente esa necesidad, que alguien les ofrezca ese servicio, que alguien les brinde eso que quieren.
¿por qué no serías tú quien les dé esa oportunidad de obtener eso que están buscando y asimismo seguir reforzando tu lugar como empresaria, como dueña de negocio, como pionera? Así que con esto, y para ir cerrando, les recuerdo que desde hace un año, porque exactamente fue en febrero, cuando registramos Misbehaving Yacht, que es nuestro bebé, que es nuestro barco. Desde el año pasado tenemos este servicio de boat rental en Miami. Así que para aquellas personas que vivan en Miami, vayan a estar de visita en Miami, conozcan de gente que esté en Miami y que desee rentar un bote por unas horas, que desee darse la oportunidad de una tarde, mañana o noche diferente, con amigos, con familiares, de paseo, de disfrute. Esto es un servicio que nosotros ofrecemos. Les voy a dejar el contacto y la información en la descripción de este episodio. Tenemos nuestra cuenta de Instagram donde cada tanto montamos contenido de los rides que hemos hecho hasta ahora. Allí les voy a dejar también la información de contacto en donde nos pueden escribir directamente a nuestro WhatsApp Business, en donde vamos a gestionar todas tus dudas, todo lo que necesites. Pueden decir en ese chat que vienen directamente del podcast Esperando la Señal o directamente de Pameluna, porque eso también nos ayuda a ver de dónde están llegando nuestros clientes y es algo que también refuerza la utilidad de estas plataformas. El hecho de que a través de un podcast, de un clip que salga de este episodio, podemos llegarle a nuevos clientes, nuevas personas que a su vez nos recomienden y nos permitan seguir regando la voz. Es algo que también refuerza el que uno, en mi caso, pueda sostener este negocio, esta inversión y esta nueva manera de hacer dinero. Y también, y una de las cosas que no mencioné antes, pero siento que es muy importante hacer el énfasis, el permitirnos también reformular la manera en cómo pensamos de generar dinero. Por mucho tiempo, en mi caso, sentí que la única manera de ganar dinero era trabajando arduamente, duramente para alguien más, y cada vez más me permito ver y me permito descubrir y me permito conocer historias de otras mujeres que nos demuestran que tú puedes crear algo propio, que tú puedes crear tu propio sistema de ingresos y que no todo tiene que verse como 18 horas de trabajo al día, que no todo tiene que ser tan arduo. Obviamente al principio, cuando estamos estableciendo los cimientos y las bases de un negocio, va a llevar su trabajo, pero que eventualmente puedes crear un sistema propio que te permita generar ingresos incluso cuando no estás clocking in, cuando no estás revisando un correo, cuando no estás modo oficina, y que esto es posible y que esto es sostenible y que esto es sustentable. Así que espero de todo corazón que este episodio les llegue, les deje estas señales y estos recordatorios de nuestra capacidad de reformular nuestro sistema de pensamientos, de nuestra manera de generar ingresos y de nuestra manera de ver el merecimiento y el cómo somos cada vez más capaces de crear un sistema que se ajuste a nuestras necesidades, que nos sostengan, que sea sostenible en el tiempo y que nos permita vernos como las dueñas de negocios, empresarias y pioneras que somos. Gracias nuevamente por acompañarme en esta tercera cápsula de la serie Mindset de Estudios y nos vemos en la próxima edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.